Buenas tardes amigos de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y estoy muy contento. Estamos a horas probablemente de saber qué va a pasar con el destino de México. Ha sido impresionante la manera como ha reaccionado la gente, la sociedad civil, los ciudadanos y esperemos que todavía sea más impresionante el nivel de personas que vayan a las urnas, se comprometan con su voto y que obviamente tengamos el México que todos queremos. Pero en ese sentido, hoy voy a platicar con un directivo, o el director de UNE México, Juan Francisco Torres Landa Rulfo. Juan Francisco, gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por la experiencia y conocimientos que nos vas a compartir. Qué gusto saludarte, Alex, y encantado de estar en contacto con tu amplio auditorio. Gracias. Oye, muchas cosas que vienen y algo que rápidamente me gustaría que me dijeras. ¿Qué te ha parecido la respuesta de la sociedad civil de cara a las elecciones? Pues mira, yo diría que ha sido una catarsis colectiva muy importante, porque te lo dice alguien que no es nuevo en temas de activismo social. Nosotros, por cuestiones de incidentes familiares, donde tuvimos dos secuestros, yo perdí un primo hermano en 97, y a partir de ese momento, pues me di cuenta que había, ahora sí que dos alternativas. Una era ser testigo de las cosas y simplemente pues esperar a que los eventos se sucedan y que alguien haga algo por ello, o involucrarse y tratar de hacer algo por buscar un mejor derrotero para tu comunidad, para tu entorno y para el país en su conjunto. Opté por lo segundo y me involucré en varias ONGs: México Unido contra la Delincuencia, el Observatorio Nacional Ciudadano, el Centro Mexicano para Derecho Ambiental, Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil, entre otras. Y eso me demostró que sí es posible hacer cambios importantes a base de ser contestatarios, a base de ser, pues tener una gran enjundia y de no dejar, insisto, que los acontecimientos simplemente se sucedan y uno sea un mero espectador. Con eso en mente, por ahí de 2016, 2017, vimos, y de hecho sigue siendo un problema, que éramos la única democracia latinoamericana, o de las pocas, junto con Bolivia, en que no había ciertas condiciones, por ejemplo, para que hubiera una segunda vuelta, y que la dinámica electoral sin una segunda vuelta es altamente lesiva. Entonces, a partir de entonces, fundamos UNE México y nos dimos a la tarea de que había que poner en relevancia, poner en relieve, que la ciudadanía se diera cuenta que el tener una segunda vuelta es un tema importante para tener legitimación en los resultados electorales. Y bueno, eso nos llevó a una serie de acciones adicionales que hoy nos tienen efectivamente en un sexenio en que nuestro pronóstico fue acertado en cuanto a que se avecinaban problemas significativos. Lo que no medimos es la rapidez con la que iban a devastar muchas cuestiones que sí funcionaban, y bajo la premisa de ahorrar dinero o de cortar algunas manzanas podridas, ellos devastaron el bosque entero, literalmente. Pero ahora, como tú bien señalas, el despertar ciudadano lo que ha generado es que esa apatía y desinterés ahora parecen ser más bien la excepción y no la regla. Cuando algunos de nosotros nos aventuramos a estos avatares, a estas aventuras, más bien éramos la excepción. Entonces yo veo con una gran entusiasmo y con una gran óptica promisoria de que ese despertar ya no tiene reversa, de que independientemente de que estoy seguro amaneceremos el lunes en un mejor México, y en eso estoy convencido. El tema y gran parte del mensaje para la audiencia es lo que yo he denominado el efecto bicicleta, que es: una vez que te subes a la bicicleta, dejar de pedalear no es una opción, porque te vas a caer. Entonces, los que ya hemos visto los beneficios del ejercicio democrático ciudadano, está claro que podemos hacer mucho más pedaleando. Así es que una de las primeras lecciones que yo creo que tenemos que aprender de este fin de semana emblemático es que no es que hayamos llegado a un destino, es una estación en un vehículo que tiene mucho trayecto por delante. Así es que nadie se baje de la bicicleta porque se va a caer. Acostumbrémonos a estar ahí, y si acaso tendremos que acelerar el paso, independientemente de lo que ocurra en el proceso electoral. Sin duda. Ahora te pregunto,
se cuestiona mucho la participación de los adultos mayores por el esquema de los programas sociales. Se cuestiona mucho también a los jóvenes también por programas sociales y por un desinterés natural que tienen o desencanto que tienen de la política. Pero en estos dos segmentos, ¿cómo los has visto tú objetivamente? Mira, sin duda hay un efecto en el primer segmento, el tema de los programas sociales ha tenido un efecto, eso es indudable, pero cuando hemos hecho estudios de foco, cuando hemos revisado cuál es el comportamiento familiar, etcétera, hay una serie de fenómenos que son interesantes. Uno de ellos es que, si bien es cierto, se han incrementado los montos de asistencia, a la hora que tú haces el balance y revisas lo que ha significado la pérdida de insumos en salud, la pérdida de calidad de vida en función de inseguridad, lo que ha sucedido en cuanto a que no ha habido una dinámica económica realmente formidable como tal, y que ha habido otra serie de cuestiones, por ejemplo, en pérdidas de instrumentos que eran muy útiles, como eran las guarderías, los centros para resguardar por violencia, y no se diga, digamos, todo el deterioro que hay en general en seguridad pública. Hemos visto que hay una mezcla de decir, bueno, sí nos llega el dinero, pero ahora tenemos que gastar más en medicina privada. Fíjate, qué curioso que en este sexenio, que se decía, digamos, de un corte izquierda, en la realidad lo que han hecho es privatizar el sistema de salud. Todas estas farmacias en cada esquina que son privadas y que hay consultas de 50, 60, 70 pesos, es hoy en día el sistema de salud mexicano. O sea, este sexenio se ha encargado de privatizar. Y en esa misma dinámica, entonces, si tienes el infortunio y la gente grande se enferma, es que el ingreso extra lo va a tener que desembolsar en este tipo de coberturas a lo que el Estado mexicano les ha quitado. Entonces, no es tal, digamos, el efecto persuasivo de que va a haber una ola de color guinda simplemente por el efecto de los programas. Y además, entiendo que no ha permeado ese mensaje, pero los programas están garantizados constitucionalmente. No se pueden modificar, aun y cuando se dijera que se quieren quitar, que no es el caso, y creo que los distintos candidatos han dejado claro que ni es su diseño modificarlo, y no pueden modificarlo, repito, porque es texto constitucional. Pero yo pienso que hay en todos estos grupos de enfoque, etcétera, hay una inteligencia subyacente que es mucho más potente que la mera retórica. No dudo que efectivamente haya una buena cantidad de los que sean adeptos al presidente y que piensen que él les habla a ellos y que esto ha generado un cambio importante. Pero ese no es un grupo mayoritario. No lo leemos nosotros así, repito, en base a estudios que se han venido haciendo en distintas partes del país, particularmente donde además hay cuestiones, digamos, no son accesorias, sino paralelas, y me refiero a los gobiernos locales. Por ejemplo, hemos hecho estudios en lugares como Veracruz, en lugares como Morelos, en lugares como Zacatecas, donde ellos tienen la incidencia no solamente del gobierno federal, sino los gobiernos estatales y locales a cargo de Morena. Entonces, cuando tú haces ahí el estudio, dices, oye, sí nos llega algo de dinero, pero estos señores no saben gobernar. Tenemos un desastre completo aquí, y estás hablando de padrones electorales importantes. Me concentro, por ejemplo, en el caso de Veracruz. Entonces, aquí la gran pregunta, y sé que cuando estamos grabando esto es antes del proceso electoral, yo la gran pregunta que me hago a mí mismo y le hago a todos los demás, ¿México tendrá una capacidad de un suicidio colectivo? Yo la verdad es que no lo creo. Y además de los estudios que hemos hecho, te paso un dato. De 2017 a la fecha, en Latinoamérica ha habido 19 elecciones presidenciales. En todas, salvo en una, ha habido alternancia. Es decir, hay una inercia por el cambio. Al electorado le gusta el cambio porque es una forma de decir, oye, ya les dimos chance a este grupo, ahora tratemos de otra manera. Ya hubo un desgaste por el ejercicio en el poder, ahora veamos otra fórmula. Escuchemos lo que nos están diciendo, quizá alguien lo pueda hacer mejor. Y repito, en 19 elecciones, salvo una, que es el caso Bukele, que se cuece aparte, en todos los demás ha habido alternancia. Incluyendo México, ¿no? Para que en México no haya esa alternancia.
In- Entonces, Incluyendo pues, México, ¿no, Juan Francisco? sí, claro, e incluyo la elección de 18 en esa alternancia. Entonces ahora nosotros tendríamos que hacer la elección 20 donde la alternancia vuelva a ser una constante. Yo sí creo, insisto, que la alternancia se va a dar. Estuve recientemente en una reunión con un grupo de activistas y uno de ellos dijo, no hay, es imposible que la candidata de Morena llegue siquiera a los umbrales de lo que fue el presidente en 18, es hacia abajo. Si eso es cierto, las cifras que vemos en las encuestas son irreales, son imposibles. Es literalmente imposible que se dé ese vaticinio porque algunas le dan un resultado por encima de lo que fue 2018. No hay condiciones para que eso suceda. Entonces, aquí tenemos que quitarnos esta neblina que significan justamente las encuestas, que yo creo que el lunes de las primeras cosas que tendríamos que hacer, si no es que desde el domingo tarde en la noche, es listar a todas las encuestadoras que una de dos, o se dedicaron a engañar, o son unos incompetentes, o recurren a un esquema de prostitución profesional, porque no es lógico que tengas spreads, que tengas deltas de 5 a 60 puntos. Alguien está mintiendo o, insisto, son unos incompetentes. Entonces, eso es importante. El tema de los jóvenes, que también es relevante. Mira, yo creo también que ha habido un esfuerzo importante para que los jóvenes se den cuenta de algo. Esta elección no es una elección común y corriente. Tenemos el déficit de que muchos de los jóvenes que ahora van a votar no vivieron en las épocas en las cuales las libertades, las instituciones no existían. Entonces, como que a veces no les cae en la cabeza decir, "Oye, no sé de qué me hablan, pues si realmente no hay tanto cohete, pues, está ahí el INE y tenemos internet. Bueno, recientemente ha habido algunos problemas, pero como que va para adelante, ¿no? Y sin embargo, poco a poco hemos visto que los jóvenes han crecido en cuanto a involucrarse, en cuanto a darse cuenta que sí hay opciones diferentes y que no se pueden guiar simplemente por el tono de una música o por decir que el pasado era malo, ¿no? Yo creo que los jóvenes igualmente van a dar una lección de madurez y que a diferencia de los jóvenes en Brexit, no van a dejar que el destino lo decidan otras personas. A lo mejor lo que estoy diciendo peca de ingenuidad, a lo mejor es un poquito de, como dirían los americanos, wishful thinking, ¿no? Una especie como de deseo de que así es como debe suceder, pero más allá de eso, sí es una lectura porque, repito, hemos hecho revisiones de cómo ha evolucionado la postura en distintos estados, en distintos lugares, y yo confío que en la gran masa, y además eso es importante, el nivel de participación, que yo estoy seguro que llegaremos y probablemente excedamos el 70%, eso le dará una gran legitimidad al resultado de la elección, porque te va a dejar ver la opinión de amplios sectores sociales, algunos de los cuales no necesariamente participan en estas elecciones tradicionalmente, pero ahora lo van a hacer. Hay que decir que en 94, por ejemplo, llegamos al 74% de participación. O sea, no estoy diciendo algo que no haya sucedido. Y el nivel estándar de 62. Entonces, lo que estamos pidiendo es que si hay esos 8 puntos porcentuales adicionales, la calidad del proceso electoral, la calidad de la decisión y últimamente el cómo se distribuya todos los distintos puestos de elección popular, porque recuerda que son más de 20,000, va a tener un efecto de gran calado para tener cualitativamente mejores decisiones y cuantitativamente más efecto en cuanto a quienes ganan y quienes son castigados en las urnas. Yo confío, insisto, en que el electorado es mucho más sabio y mucho más inteligente de lo que a veces se les concede y que esas encuestadoras, repito, muchas de ellas tendrían que dejar de trabajar a partir del lunes. De acuerdo. Ahora, otra de las cosas que me llama la atención y lo quise hacer aparte, esta mención, las mujeres. ¿Qué está pasando con las mujeres? Porque curiosamente me llama, reitero, me llama la atención que de repente ellas han sido de los objetos más vilipendiados, yo creo que en este sexenio, al cerrarles tantos programas en beneficio de ellos. A veces como que no se entiende que solo dar dinero o una parte de dinero sea suficiente para garantizar sus condiciones adecuadas. En ese sentido, platícanos un poquito del aspecto de las mujeres, por favor. Tocas un aspecto medular, quizá el más importante de todo el fenómeno electoral. 52% del electorado son mujeres.
Las mujeres son las que dominan, digamos, el ámbito familiar, son las que dominan en muchas ocasiones el patrimonio familiar, son las que realmente conocen cómo están las condiciones en la calle. Son las que toman las grandes decisiones en cuanto a lo que se hace y no se hace en los hogares, en las familias. Son, insisto, los grandes motores. Tan es así que el grupo ciudadano de mayor impacto y mayor organización es el que se ha visto en los movimientos 8M y 9M. En esas fechas, los 8 de marzo, ¿no? Tú has visto que han inundado las calles, que se agrupan en torno a causas muy legítimas, que tienen un arrastre importantísimo, porque ellas sí tocan las fibras de lo que es lo más relevante para el electorado en general. Entonces, como el rechazo, o sea, tú ves lo que han venido propalando y tú ves efectivamente que ellas dicen, nos han quitado A, B, C, los feminicidios han seguido creciendo, los niveles de violaciones, etcétera, no han disminuido, se han ocultado muchos de los fenómenos, las alertas de género no se hacen caso, etcétera. O sea, hay muchos reclamos totalmente legítimos y no ha habido la consecución, por el contrario lo que hemos visto es el rechazo, es el hecho de que en un acto de desprecio en Palacio Nacional blindan con metal la posibilidad de que haya siquiera un intercambio, no se les recibe, a las madres buscadoras no se les recibe, se les lleva una pala, se visten de beisbolistas y ni así las reciben. Es más, se les descalifica diciendo que no saben buscar cuerpos, que no tienen derecho a establecer posibles lugares de incineración. Entonces, yo creo que todo esto acumulado y el hecho de que tenemos grandes activistas del lado ciudadano que son mujeres, y yo te diría las más importantes lejos son las mujeres, van a dar igualmente una elección. Para mí, esta elección la van a decidir jóvenes y mujeres, y mejor dicho, en orden prioritario, mujeres y jóvenes. Me parece que los estudios demoscópicos, etcétera, van a demostrar que fueron las mujeres las que finalmente inclinaron el destino de la elección. No me cabe la menor duda de que eso es lo que va a suceder y repito, es el sector poblacional, el sector ciudadano y el sector contestatario más importante que tiene el país. De acuerdo. Ahora, dentro de esto te comento que me han hecho favor de invitarme a varios foros, foros de fe, diversos grupos católicos, cristianos, judíos, libaneses, etcétera, y la mayoría coinciden en que con las condiciones que estamos ahora no vamos a llegar a ningún lado. Hay una cuestión, de alguna manera, en materia de fe, que, que ven en peligro las garantías mínimas por lo que hemos vivido en estos 5 años. Quizás sea falsa mi apreciación, pero ¿tú qué consideras de ello? Mira, eso creo que se enmarca dentro de lo que yo denominaría varios sectores dentro de la población que han sido igualmente afectados por un gobierno populista, por un gobierno indolente, por un gobierno que no ha sabido sino vivir a base de otros datos y de una dinámica de engaño permanente, ¿no? De mera propaganda. Entonces, uno de esos sectores efectivamente son las iglesias, y subrayo la palabra plural, son las iglesias, son distintas fes que se han visto al principio dubitativas, después dolidas, hoy en día ofendidas y finalmente decididamente participando en el rescate nacional. Tú ves que al principio, digamos, voy a decir hace algunos años, 2, 3 años, empezabas a notar cierto insatisfacción con lo que estaba pasando en el país, pero era en corto, era solamente en reuniones privadas. Después empezaron a haber manifestaciones de mayor, digamos, visibilidad en cuanto a estar no satisfechos con lo que se venía sucediendo, y después con eventos como en la Sierra Tarahumara con los jesuitas y otra serie de incidentes similares, ya vimos un despertar abierto de varias iglesias, incluyendo obviamente la católica, que aunque ha perdido porcentaje, pues sigue siendo la dominante por una buena cantidad, digamos, que somos católicos. La Conferencia del Episcopado Mexicano, que es la máxima autoridad para estos efectos, ya ha tenido pronunciamientos, yo diría, muy valientes, muy abiertos, muy directos respecto a lo que está en juego y el por qué el participar en los procesos
y concretamente en la elección es tan importante. Eso no es un factor menor. Yo te digo, por ejemplo, que en algunos procesos electorales, recuerdo uno en Aguascalientes, en que fue la intervención por parte de la iglesia que inclinó la balanza. Para bien o para mal, a lo mejor hay gente que no le guste que eso suceda, pero es un hecho, así sucedió. Entonces, yo sí veo como un factor de incidencia importante, así como hablamos de las mujeres, el hecho de que las iglesias se involucren en decir, señores, hay un alto en el camino, hay situaciones de gravedad y tenemos que ver hacia dónde queremos caminar, sí es un paso importante. Me parece que otras iglesias han sido un poquito más cautas, quizá por sus números o por lo que sea, pero han sido mucho más visibles, por lo menos al menos señalar que hay una alerta y que se debe de participar. Creo que la vanguardia sí la ha tenido el SEM, porque ahí yo he visto pronunciamientos escritos y grabados donde, sin lugar a duda, alertan del problema que significa la continuidad bajo las siglas de Morena. Y pues con eso no es difícil saber que además el empuje es hacia con quien encabeza los esfuerzos de una oposición que está blindada, digamos, por la ciudadanía, y que además fue la ciudadanía quien designó finalmente a quien encabeza esa coalición, que por cierto, estaba viendo ayer o antier, estuvo en la villa justamente presenciando ahí o reclamando ese apoyo y yéndose a proteger con la Virgencita, ¿no? No, En fin, que yo creo que las iglesias van a ser uno de los factores positivos en participación ciudadana. y fíjate que en ese sentido ya me llama mucho la atención el perfil de las dos candidatas, porque por un lado una mujer reconoce que, una candidata reconoce que no es de fe, pero se manifiesta con el Papa, en la falda con la Virgen, con los distintos grupos de fe, y de repente dices, oye, no es congruente con tu discurso. Y por la otra, en el caso de la otra candidata, obviamente se mantiene cercana. Como que eso también ha generado mucho ruido, porque pareciera que una de ellas no está siendo congruente y para muchos pudiera resultar un tanto como a manera de burla, ¿no? Sí, y es un tema muy delicado. Justamente, aunque a algunos nos sorprendió un poquito ese señalamiento en uno de los debates, de que efectivamente una de ellas se dijera a la otra diciéndole efectivamente hay un tema aquí de un engaño, etcétera. Uno, en el postdebate nos dimos cuenta que eso sí permeó, que a la gente sí le importa que con la religión, con la fe y particularmente con la Virgen, no se juega. Pero además hay un tema mucho más profundo, que es que esa candidata que se osó ponerse en la falda, que además es una falta de respeto, yo no me pondría en la falda o en el equivalente a nosotros en unos pantalones o en unos calzones la imagen de la Virgen, como que me parece que es totalmente inadecuado. Lo que refleja además su desconocimiento de que pues eso no forma parte de una fe, digamos, digna y proba. Sí, sin pretender ser extremista o que quiere yo juzgar a quien profesa una fe distinta. En eso me parece que hay libertad absoluta. En lo que no hay libertad es en la capacidad para mentir. Y eso es algo que tenemos que distinguir claramente, porque en ese y en tantos otros rubros, lo que vimos es que el partido en el gobierno tiene una facilidad para mentir que es verdaderamente pasmoso. Es como para perder el sueño que alguien que está en el gobierno o alguien que aspira a estar en el gobierno tenga esta capacidad para falsear, para distanciarse de la verdad, para generar verdades alternas, etcétera, o simplemente para en un micrófono como el que estamos hablando tú y yo, decir cosas que son disparates, pero además decirlo con una frialdad que repito, nos deja la piel de gallina, decir, oye, si esos son capaces de hacer en un diálogo, digamos, donde se saben vistos por millones de personas, no, pues imagínate lo que van a hacer en corto. No va a haber límite alguno respecto a lo que puedan eventualmente hacer con un criterio utilitario, en lo que permee son lealtades ciegas, en lo que permeen son intereses opacos, en lo que vaya a prevalecer es una corrupción rampante y por supuesto un desprecio por la ley y un desprecio por las instituciones. Entonces, esa mezcla de todos esos elementos es francamente preocupante y por eso decimos que este domingo lo que se presenta es una Y en el camino, no de una elección común y corriente, sino del destino del país probablemente por los siguientes décadas, 20, 30 años,
porque para levantarnos del error que significaría la continuidad de un esquema que nos lleva a un declive permanente, tú y yo probablemente no veremos el despertar de México, no nos va a alcanzar el tiempo. Pues por eso es que, insisto, ante la evidencia tan clara, porque la puedes ver, porque ellos mismos te lo dicen, es que el electorado no va a cometer un error del tamaño que las encuestas o que ellos mismos se dicen ganadores, y mucho menos que la elección sea un trámite, como infructuosamente y francamente en una manera deleznable se llegó a citar. El electorado es mucho más potente, la participación va a ser alta y la definición va a ser muy puntual respecto a qué es lo que queremos que ocurra en nuestro municipio, en nuestra alcaldía, en nuestro distrito, en nuestro estado, en nuestra ciudad y obviamente en el país. No tengamos duda de que la capacidad de decisión nos corresponde a los ciudadanos y que son ellos los que finalmente nos deben de rendir tributo como empleados de la ciudadanía y no al revés, como muchas veces se hace parecer como que haya una especie de deferencia casi casi de realeza a súbditos. Eso lo tenemos que eliminar y tristemente, repito, en este sexenio se ha generado un distanciamiento muy importante porque la dinámica de gobierno no es administrar los bienes, no es cumplir el bien, no es aplicar el sentido común, ha sido simplemente una agenda de una retórica, de obras faraónicas, de determinación de que hay ciertas cosas que suceden y de que estamos requete bien, aunque la realidad sea muy distinta en el día a día. Así es que yo confío, insisto, en que todos estos factores acumulados van a generar un nuevo despertar para nuestro país, uno que será mucho mejor que el que muchos anticipan, siempre y cuando estemos convencidos de que las riendas del país nos corresponden a nosotros y que la elección no es un mero trámite ni que la decisión ya está tomada. Fíjate que algo que me llamó la atención es que en materia de debates, yo me hubiera gustado que fueran algo un poco más críticos, más propositivos, aunque las condiciones no se dieron de los debates. Y al final me llamó mucho la atención, eran tres personas, pero realmente uno se diluyó solito, similar a lo que pasó en la Ciudad de México. Pero curiosamente al final, de alguna manera, la vida pone a todos en su lugar, ¿no? Cuando esta persona va a su cierre de campaña y hay un incidente, él había citado unos días antes en el debate de que lo vieran como si quedaran ellos tres, en quién confiaría, ¿no? Y curiosamente su reacción natural es que avienta a la candidata en el templete, entonces de repente dices, oye, espérate, la vida te tapó la boca, pero independientemente de esa situación que ahorita la vas a comentar, ¿qué hay que hacer con los debates para que de alguna manera sean realmente un ejercicio cívico y no se presten a un manejo tan demagógico del contenido? Sí, los debates quedaron mucho a deber porque los formatos eran tan rígidos y tan absurdos que permitían intercambios solamente pues de muy breve momentos, porque eran casi, oiga, vamos a hablar de, por decir algo, los problemas de la salud en México, tiene 15 segundos. No, bueno, ¿cómo? En 15 segundos tengo que, tengo que rebatir lo que acaba de decir. Es ridículo. Yo entiendo que debe haber un límite de tiempo, pero uno, no se debe de tratar de abarcar 10 temas en 2 horas, eso es imposible. Dos, tiene que haber una mayor libertad en cuanto a que haya posicionamientos, haya réplicas, haya dúplicas, etcétera. Hay un intercambio para contrastar ideas. Me parece que el debate lo que tiene que hacer es contrastar cuáles son las propuestas y cuáles son las cualidades personales de quien dicen querer comandar al país. Vimos algunos destellos de eso. Me parece en gran medida por lo que hizo la candidata del Frente Fuerza y Corazón por México. Xochitl creo que lanzó información que fue relevante y que en su gran mayoría, casi el 99%, fue ignorada por la otra candidata, a quien básicamente se dedicó simplemente a mentir y a no contestar absolutamente nada. Es más, no tuvo la deferencia ni siquiera de saludar a las otras personas y ni siquiera voltear a ver a quien le estaba dirigiendo la palabra. Eso lo dejo ahí, creo que eso señala mucho qué tipo de persona es. Pero sí, los debates podrían mejorar mucho. Y además tenemos ejemplos. Te podría decir propios y ajenos. No sé si tú recuerdas, yo lo tengo muy grabado en la cabeza, aquel primer debate en 94, que fue histórico. El debate entre Diego, entre Cedillo y Cárdenas.
Fue el primero de su clase, por lo menos que yo recuerdo, y creo que en la historia. Y fue un debate bastante bueno, o sea, porque sí hubo intercambio, hubo etcétera. Creo que a partir de entonces, como pues no le fue bien en esa ocasión a Ernesto Zedillo, aunque después a la postre ganó la elección, los partidos se pusieron como a blindar a sus candidatos y a tratar de protegerlos de que no hubiera ese tipo de intercambios. Entonces, lo que se ha venido logrando a partir de entonces es que ponen tantas reglas y ponen tantos obstáculos que entonces pues son ejercicios francamente limitados y algo inútiles. Creo que podemos avanzar mucho respecto a la postura del candidato de la minoría, del movimiento ciudadano. Creo que hay que hacer varias cosas. Uno es, vuelvo a mi comentario inicial, si tuviéramos una segunda vuelta, esto se resolvería muy fácil. Esta persona no pasaría a la segunda vuelta y entonces tendríamos un ejercicio realmente de contraste final para que quien gane tenga la mayoría absoluta de la elección y no como puede suceder en este caso, en que quien gane a lo mejor tiene un tercio. O sea, la legitimación con la que derivas una elección en la cual no tienes solamente a dos candidatos o candidatas, genera este tipo de distorsiones respecto a la legitimación. Por eso es importante la segunda vuelta. Pero yo confío en que a base de una percepción de voto útil y una percepción del riesgo que está, se pueda generar un voto diferenciado en donde efectivamente la población entienda que ante la disyuntiva que se presenta, en la cual solamente hay dos mujeres que realmente encabezan lo que puede ser la opción A y la opción B, decidan dejar a un lado la opción del otro candidato que realmente no tiene una sola opción posible de ganar y que además hay que señalarlo, llegó a esta candidatura por accidente, llegó a esta candidatura como un relevo momentáneo de quien iba a ser el otro, que era el gobernador de Nuevo León, que por cierto, al igual que el que tenemos ahorita, es otro peligro para México. Cuidado con esa persona, es un tipo utilitario, es un delincuente, es una persona que roba a manos llenas y que vive igualmente a base de redes sociales y de no dar resultados. Nuevo León pasa por uno de sus peores momentos en lo que me quieras decir, en seguridad, en economía, en infraestructura, en lo que me digas, está en sus peores momentos Nuevo León, y es un poquito el síntoma de que es un partido que simplemente busca rentabilidad inmediata, pero no señalamientos, digamos, de cómo contribuir a una propuesta, digamos, realmente diferente. Hay gente valiosa en MC, no quiero generalizar, pero hay gente que es despreciable, empezando por su dirigente, que simplemente se dedica a buscar esto como un negocio, a buscar que las distribuciones le sigan llegando al partido a base de conservar el registro y que, por cierto, él ya encontró una forma muy sofisticada, digamos, o aparentemente sofisticada de permanecer en el Senado, colocándose como sustituto de Colosio y colocando a Colosio como candidato como pluri y por mayoría. Entonces, el momento en que gane por uno, él va a entrar como suplente y logra llegar al Senado otra vez. O sea, critican mucho a los dirigentes de los otros partidos, pero Dante hizo exactamente lo mismo. Entonces, digo, yo confío en que hay una sapiencia, una sabiduría profunda del electorado, que va a venir una carrera más bien de dos, y que los votos que se lleguen a ir a MC por lo que toca a la presidencial, pues de una vez les digo desde ahorita a los que nos escuchen, son votos perdidos y tristemente pueden ser votos que sean favorables a la posición del oficialismo, porque además la candidatura de MC en gran medida deriva de acuerdos con el oficialismo, de impulso que se dio para que efectivamente hubiera un distractor de lo que sería una candidatura, digamos, prácticamente única desde el lado ciudadano con Xochitl. Entonces, este es un distractor promovido por intereses mezquinos en MC y por un pacto indecible contra el oficialismo. Eso a nosotros nos queda muy claro, pero la ciudadanía va a ser mucho más potente que caer en ese engaño. Ok, hago hincapié también en algo que dijiste ahorita. Una candidata que no me voltea a ver, que no le importa lo que yo le estoy diciendo y que responde lo que ella quiere, esa es una pésima señal. Y ahí sí quisiera profundizar algo. Porque si yo como ciudadano le pido que me vea, nunca me va a recibir. Le pido que me haga caso, nunca me va a recibir. Y ella va a actuar en su consideración, pero nunca en la mía. Fue una forma realmente cruel de mostrar un posible futuro con ella, ¿no? Sí, está clarísimo que
uno puede ver exactamente el comportamiento en esos temas como son los debates y como son algunos mítines, etcétera, y esta persona muestra una frialdad, muestra una soberbia, muestra una indiferencia que es escalofriante. Así, como te digo, es escalofriante porque si eso pasa en la época del noviazgo, imagínate lo que hará ya cuando haya un matrimonio. El despecho y la incapacidad de tener cualquier tipo de acercamiento con la población, ya no se diga obviamente con personas que tengan la más mínima distancia intelectual o de opinión, pues va a ser terrible. Este sexenio ya lo hemos vivido. Tú sabes, por ejemplo, en una cuestión que ni siquiera en las épocas del mayor autoritarismo priista se daba el hecho de que en 6 años no haya habido una sola reunión del presidente con miembros de partidos de la oposición, ni una reunión. En 6 años no se dio ni un acercamiento. El presidente tampoco tuvo la deferencia de ir al Congreso en ninguna ocasión, bajo la premisa de que podía dañar la investidura presidencial. Bajo ese eslogan se marginó de recibir a personas que pensaran distinto de él, a los partidos de oposición, a otros poderes, etcétera. Con los que sí se recibe, por ejemplo, con los que sí tenía contacto, eran con los sumisos. Un señor Saldívar, por decir alguien, ¿no? Que claramente tuvo una absoluta forma de genuflexión con el poder y particularmente con el presidente. Entonces, eso te señala de cuerpo entero el tipo de personas que son. Y lo que vemos de la señora Sheinbaum es una réplica, quizá además recargada, de lo que puede ser el desprecio y lo que puede ser una persona mucho más ideologizada de lo que inclusive el actual presidente es. Yo les digo en muchas de estas pláticas que algunos ingenuos, esos sí ingenuos, dicen, mira, no la armen de tos, ya este sexenio ya se va a acabar y ya esto será una pesadilla y listo, vendrán tiempos mejores. Yo digo, aguas, porque eso lo que señala es que no estás entendiendo bien lo que está frente a ti. Y segundo, y esta es una máxima que aplica perfectamente, y es, siempre se puede estar peor. O sea, si tú piensas que ya pisamos fondo, aguas, porque las cosas sí se pueden poner peor y mucho depende de lo que haga o deje de hacer el gobierno entrante. Si pensamos, insisto, que esta señora no lo puede hacer peor que el actual, pensemos dos veces. Y por eso es tan delicado que hayamos siquiera sugerido o alguien entienda que hay alguna posibilidad de que la elección sea un trámite o de que no requiera de nuestra presencia. Nunca en la vida, jamás había sido más importante estar ahí nosotros y por eso no nos vayamos con la finta, hay que estar, esta persona es un gran peligro y sí se puede estar peor de lo que estamos hoy en día. Oye, pero tal pareciera que en un momento dado se menciona que el presidente mencionó que esto podría ser un referéndum o un plebiscito. Si nos vamos al fondo, pareciera que está anulando él mismo a su candidata y se está haciendo yo, esto es para mí, esto es por mí. Y pues perdón, no le está reconociendo mérito alguno a su candidata. Ahora también surgen los cuestionamientos. En ese caso, esta candidata de ganar, ¿dónde estaría la sede de sus poderes? En Los Pinos, cooptado ya, por cierto, por el ¿cómo se llama? El cablebús, en el Palacio Nacional, cada vez con barricadas más grandes, en Badiraguato, porque pues pareciera que ella es el centro de las decisiones, o pues, directamente allá en Tabasco. Sí, pues digo, son de las grandes interrogantes que espero ni siquiera tener que llegar a ellos en la práctica porque ella efectivamente no cuente con una mayoría de electores, pero hablando de temas de opciones o de posibilidades, una posibilidad es que llegue a ganar, independientemente, insisto, de que no es nuestra lectura, pero si eso llegara a suceder, van a venir tensiones estructurales en el partido de Morena, porque hay que señalarlo, más que un partido, y ellos mismos dicen que es un movimiento, es un grupo, digamos, totalmente heterogéneo, en lo que lo único que los une es la búsqueda por el poder. Es el único elemento de cohesión de gente tan disímbola como, además, ahora ha habido, o sea, han agarrado como una especie de camión de basura en donde recogen el cascajo de donde venga. Este,
propios, ajenos, etcétera. O sea, ahí hay la combinación de gente como Bartlett, de gente como Murat, de gente como Corral, ahora recientemente Alejandro el Moral, tienes también obviamente a muchos exgobernadores, que son el cuerpo exterior mexicano, son los gobernadores sumisos a Morena, etcétera. Una canasta realmente de impresentables, porque repito, lo único que los une es la búsqueda por el poder. Entonces aquí la pregunta es, en el indeseable o improbable caso, indeseable sobre todo, que llegara a ganar la señora Sheinbaum, pues va a venir una tensión estructural, porque la lucha por determinar quién es el poderoso va a ser una de dos: o esta persona se convierte efectivamente en un títere absoluto, o va a tener que romper con el Tlatuani. Y eso va a generar un desgaste natural entre ellos. Y ahí vamos a ver que lo que generaba esta enorme atracción para formar filas, porque es una especie como de cantina que está en boga porque hay gran algarabío, eso puede cambiar de la noche a la mañana. Yo no anticipo cosas buenas porque no hay institucionalidad, porque no hay cuadros realmente que funcionen salvo por abundantes recursos económicos, porque no hay una mística de un programa de gobierno real de largo plazo. Lo que hay son decisiones coyunturales, ideas imaginarias y cosas que simplemente llenan las planas un día y al día siguiente se destrozan. Entonces va a venir una implosión, yo es lo que alcanzo a prever, y el problema es dónde queda el país en esa situación, porque algo que va a suceder, y vamos a entrar a ese segundo semestre de este año en En forma crisis. inmediata, es que las finanzas públicas del país están terriblemente mal. Es El correcto. déficit presupuestal y el endeudamiento de este año van a generar un segundo semestre de 2024 de pronóstico reservado. Entonces, gane quien gane, el país va a entrar en un ciclo realmente muy preocupante en cuanto a economía se refiere, y además con un déficit en cuanto a que no tenemos energía, no tenemos seguridad, no tenemos infraestructura y no tenemos competitividad a nivel mundial si quisiéramos aprovechar la oportunidad histórica que está frente a nosotros del famoso nearshoring, que por cierto, en nuestro país, digan lo que digan, en nuestro país no existe y no existirá hasta que estos factores se corrijan. Entonces, van a venir tiempos bien complejos. A partir del lunes, cuando se sepan los resultados, va a venir un proceso muy tenso, porque los de enfrente no van a reconocer los triunfos, porque van a querer exacerbar la polarización, porque van a querer presionar al INE y al tribunal, porque van a querer ganar por la vía no ortodoxa lo que no se generó en las urnas. Y la ciudadanía vamos a tener que optar por defender instituciones, por defender los triunfos, y además te diré algo, por cerrar filas. Yo no creo que el país aguante más esta polarización. Nosotros tenemos que cerrar filas con propios ajenos. Yo no quiero vivir en un país dividido a la mitad. Yo no quiero tener la incapacidad de diálogo con quien tenga un punto de vista distinto. Me parece que nos urge tener puentes, encuentros y formas de cohesionarnos, porque los problemas del país son uno para todos, y unidos vamos a tener mucho mejor capacidad de resolverlos que siguiendo bajo esta lógica de enfrentamiento y de polarizarnos. Entonces, yo confío, insisto, que vendrán tiempos mejores, porque no nos bajaremos de la bicicleta, porque defenderemos los triunfos y porque ojalá que efectivamente la voluntad colectiva sea una que nos lleve a un mejor momento para el país. Eso es lo que va a suceder y en lo que nos tenemos que concentrar. El 2, por supuesto, por el ejercicio que implica acudir masivamente, y a partir de esa noche y al día siguiente, en hacer que nuestras instituciones prevalezcan, que las libertades no se comprometan y que no tengamos nuevos episodios donde haya una mayor destrucción. Eso es en lo que nos tenemos que concentrar. Perfecto. Finalmente, estamos a unos minutos de irnos. Yo te pregunto, ¿qué sigue para Xochitl? Mira, para Xochitl creo que hay varias cosas. Uno es, obviamente, ejercer el mandato que se les confiera en las urnas, y yo sigo pensando que eso va a suceder. Si por alguna razón eso no llegare a suceder, me parece que Xochitl sigue siendo un referente de muchas causas que necesitan atención. Y ella tendrá que encontrar un acomodo, bien sea en el colectivo ciudadano o en el colectivo, digamos, social, de muchos de estos temas que ameritan presencia de alguien que tenga la legitimación para encabezar frentes, digamos, donde se busque precisamente lograr resultados. Ya estamos cansados
de retóricas en lo que único que se da son promesas vanas y excusas de por qué no se dan los resultados. Yo soy abogado, pero escucho bien que los ingenieros van a las causas y resuelven los problemas. Pues me parece que Xochitl tiene que encabezar a grupos, bien sea en el Congreso, en gobiernos estatales o donde sea, en que hay problemas y que con su talento y con su legitimación, con su prestigio, ella sea parte de la solución. Me parece que hay mucha cancha para que ella pueda ayudar al país, aún en el improbable o en el indeseable caso de que no llegue a ganar la primera magistratura. Ella, estoy seguro que no va a abandonar las causas, porque además las siente a flor de piel y porque se comprometió con muchos colectivos y muchos sectores sociales a lo largo y ancho del país que han sido ignorados y que han sido despreciados por el poder, no solamente en este sexenio, de tiempo atrás, y que hoy en día reclaman esa atención. Así es que yo veo un futuro bueno para ella y me parece que tiene el temple y la tenacidad para no derrotarse si por alguna razón la opción mayoritaria en las urnas no es en su favor. Palacio Nacional, Los Pinos. Para ella, para Xochitl, Sí. Los Pinos, sin lugar a duda. Palacio Nacional es un museo, es un lugar que nos corresponde a los mexicanos, es un lugar, es la sede, digamos, del origen de la historia en muchos sentidos, y el hacer de es un recinto privado, un recinto para una persona que se distanció por completo de la población y que nos marginó de poder visitar a Palacio, es algo que simplemente no tiene sentido. Los Pinos se decía que era un lugar de excesos, lujos, etcétera. ¿Cómo vas a comparar una casa de trabajo con un palacio? Son de los grandes absurdos de este sexenio. El Palacio Nacional debe regresar a ser un lugar de puertas abiertas, en que yo era, por ejemplo, de los mexicanos que múltiples ocasiones llevé a mis hijos a ver los murales, a ver el Congreso original, a ver los pasillos, etcétera. Nos merecemos tener de regreso eso y dejarnos de simulaciones. Los Pinos es un lugar de trabajo que está diseñado para trabajar. Ese es el lugar idóneo para que el presidente o la presidenta despache. Entonces hay que dejarnos de lado de esta serie de engaños donde se nos dice, no, es que no queremos un avión, pero sí viajo en transporte militar. No, yo me voy con el pueblo, pero no recibo a nadie. Yo estoy muy cercano a la gente, pero no me acerco a ningún mitin. Realmente ha sido despreciable un sexenio de simulaciones y entonces me parece que el palacio nos corresponde a la ciudadanía y que haya oficinas administrativas seguras, eficientes para el desarrollo del trabajo. Inclusive te diría algo, es muy representativo. Tú comparas, este señor tiene unos departamentos ahí de lujo en Palacio, pero los lugares de trabajo realmente no hay, no crecieron. ¿Y sabes por qué? Porque el presidente no trabaja, porque el presidente es flojo, porque el presidente no tiene una tarea de gobierno, porque el presidente no tiene equipo, no tiene gabinete, tiene simplemente seguidores y personas en genuflexión permanente. Los Pinos, a diferencia, es un lugar donde tienes que tener juntas de trabajo, conferencias de prensa permanente, no nada más de la simulación mañanera, y donde tienes que tener un gabinete activo. Fíjate, yo siendo abogado me jactaba durante muchos años, yo creo que desde la época de Echeverría, yo me sabía de memoria los nombres de todo el gabinete. Por una razón, porque tenían cartera, porque tenían responsabilidades, porque tenían tareas. Hoy en día no me sé casi ninguno, porque no hay gabinete, porque no hay gobierno, porque es un desastre lo que tenemos. Y porque un enorme reto que tenemos como país es que tenemos que reconstruir la capacidad de gestión de un gobierno federal que no puede gestionar simplemente a base de ocurrencias matutinas. Son de las cosas que no nos damos cuenta lo importante que es para lograr un país que realmente aspire a ser justo, que esté en paz, que tenga desarrollo económico, que tenga capacidades en educación, que tenga capacidades contributivas, etcétera. Tantos y tantos, comercio exterior y relaciones exteriores, tantos y tantos temas que hoy están en el abandono absoluto. Así es que va a venir una reconfiguración y un México hacia el futuro de mucho mejores condiciones que las que tenemos hoy en día, mi estimado Alex. Muchas gracias, pues ya nos vamos. Me queda rápidamente una pregunta que hacerte. En tus propias palabras, ¿quién eres? Yo soy un mexicano apasionado y una persona que confía en que México tiene una misión histórica de reconocer ser un lugar con enormes beneficios para nuestra propia población y para el mundo, y que ese potencial está próximo a ser finalmente
visible para todos, sobre todo para los que han sido menos favorecidos por el desarrollo que ha tenido el país. Yo soy un mexicano emotivo y convencido, insisto, de ese futuro en beneficio de toda la población. Muchas gracias y despídete invitando a la gente a votar, por favor. Por supuesto, hay que reconocer e invitar a todos porque el 2 de junio se escribe una página emblemática de lo que es el desarrollo en nuestro país y que ante las disyuntivas de lo que puede ser la debacle del país o lo que puede ser una defensa a ultranza y un fenómeno democrático, no hay duda de por dónde nos debemos de inclinar. Estamos, insisto, en esa disyuntiva y lo que hagamos hoy va a afectar el resto de nuestras vidas. Es una elección generacional. Particular hincapié, como lo hicimos en la entrevista, a que mujeres y jóvenes sean los grandes promoventes del cambio que el país necesita. Vamos para adelante y vuelvo a insistir, ya nos subimos a la bicicleta, nadie se va a bajar, nadie se quiere caer. Tenemos mucho recorrido por adelante. Muchísimas gracias, Juan Francisco, y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.